Cordial saludo, me presento, mi nombre es Cristian David Herrera Bolaños, soy estudiante de sexto semestre en el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El tema de este video como tal es la definición y la estructuración de en qué consiste la norma de descripción ISAAR. En este punto vamos a hablar sobre su definición como tal. La norma ISAAR se define como una norma internacional sobre registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Esta como tal se define como una norma que sirve de guía para la elaboración de registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades, personas y familias asociadas a la producción y la gestión de archivos. Como tal, esta definición especifica la forma en que se tienen que hacer las descripciones tanto en una entidad como se describen, en este caso, una descripción detallada de X persona o de X familia. Como tal, esta norma establece mucho cómo es el proceso de descripción específica. En este caso vamos a hablar de la descripción documental, de cómo son los procesos como tal, qué es lo que se debe implementar para realizar una descripción tanto precisa que sea exacta. Lo más importante en estos casos es que la información sea verídica, sea analizada y como tal pueda ser accesada y pueda ser consultada, ya sea para diferentes tipos de eventos, puede ser tipo científico, administrativo, con fines educativos también podría ser. Vamos a hablar de unos datos históricos con respecto a esta norma de descripción. En 1994, derivado de las reuniones anteriores, se celebró en La Haya una sesión plenaria de la Comisión de Normas de Descripción Archivística del Consejo Internacional de Archivos para dar a conocer una primera versión de la norma. Esta se difundió entre la comunidad archivística internacional para recibir sus comentarios. Un año después, en 1995, la comisión celebró su sesión plenaria en París para examinar los comentarios recibidos conforme a esta publicación. Un año después, en 1996, en el Congreso de Archivos realizado en Beijing, China, se presentó la primera versión de la norma ISAAR-CPF. Vamos a hablar ahora sobre el alcance y los objetivos. Comenzamos primeramente por el alcance. Como tal, esta norma sirve como una guía para la elaboración de registros de autoridad de archivos, que proporciona descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Como lo mencionaba anteriormente, esta norma detalla específicamente la forma detallada de la descripción de la información. Nosotros como tal, en la era de la información que vivimos el mundo hoy en día, toda persona, toda entidad, tanto natural, jurídica o administrativa, produce información. Esta información como tal debe ser administrada y escrita de una forma que sea tanto específica y sea accesible para que ésta a su vez pueda ser consultada, verificada, para realizar el debido proceso y su debida gestión dependiendo de la entidad, dependiendo de la persona quien la necesite. La descripción de los productores de los documentos de archivo es una de las actividades esenciales de los archiveros, tanto si la descripción se desarrolla en entornos manuales como automatizados. Este proceso requiere de una extensa documentación y una actualización continua del contexto de producción y el uso de los documentos, especialmente de su procedencia. Aquí como tal se menciona también la parte tecnológica. Para nosotros en el gremio archivista, la tecnología ha jugado un papel muy importante para los procesos de descripción. Es por eso que se tiene muy en cuenta, se ha especificado que este tipo de herramientas tecnológicas ha venido progresando continuamente, lo que sugiere que este tipo de herramientas sean
un paso muy adelantado, nos permite a nosotros tener una descripción muy detallada y automatizada de toda la información desde el momento en que se produce hasta su disposición final, lo que esto conlleva que la información va a estar debidamente resguardada, manejando herramientas tecnológicas que permita que la gestión administrativa de la información esté muy bien sustentada, muy bien descrita y muy bien administrada. Hay una serie de motivos que justifican la utilidad de este tratamiento de la información contextual que se relaciona con las descripciones de documentos de archivo en un mismo productor que se conserva en más de un archivo, o bien los descriptores relacionan a recursos bibliográficos o museográficos relacionados con este productor. Todas estas relaciones pueden facilitar la investigación así como de mejorar las prácticas de la gestión documental. Aquí manejamos los diferentes tipos de administración de la información, tanto tipos bibliográficos como literatura, textos, revistas. La parte de museografía también es muy importante porque así se ve administrada cómo es la descripción de cada proceso, cada detalle de la historia como tal que hemos observado a través del tiempo. Eso como tal se lleva un registro, se lleva un control y lo más importante, una descripción de cómo se han descrito las obras, de cómo las personas han evolucionado con respecto al tratamiento de la información, y esto como tal nos ha ayudado a tener una era de información muy actualizada y muy descrita con respecto a todos los volúmenes de información que a diario se registra y a diario se produce. Los diferentes archivos se conservan documentos de un mismo productor, pueden intercambiar con más facilidad su información contextual. Dicho sobre un productor, si esta se ha tratado en un contexto sobre cómo la información trasciende más allá de las fronteras nacionales. Esto como tal ha permitido tener carácter multinacional de los archivos pertenecientes al pasado. Requiere una normalización internacional que permite que el intercambio de información contextual, por ejemplo, los procesos tales como la colonización, inmigración y el comercio contribuyen al carácter nacional de los archivos. Aquí es donde pasamos a hablar del por qué el comercio, por qué la globalización es tan importante para la información, porque de esta forma y en un mundo tan globalizado en el que vivimos hoy en día, se puede observar cómo la información va más allá de las fronteras, cómo se expande, cómo se alberga en un sistema que como tal ha permitido que esta información vaya más allá de lo esperado. Con esto se consigue buscar que toda la descripción de la información, tanto a nivel nacional o internacional, esté estandarizada más que todo, para procesos archivísticos que van más allá de lo esperado, ya que como tal los congresos, toda la parte archivística participan en la descripción de información, del cual ha permitido que esta labor vaya más allá de lo esperado. La finalidad de la norma ISAR como tal, esta norma está concebida para que los registros de autoridad de archivos se puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y explicativas de las instituciones, personas y familias que producen los documentos. Esta como tal está pensada para que se utilice conjuntamente con las normas nacionales existentes o como base para desarrollar normas nacionales. Aquí como tal la información juega un papel muy importante, no solamente en la parte administrativa, en la parte judicial, en la parte legal, porque la información como tal es una ayuda, es un recurso esencial para la creación ya sea de leyes, sea de decretos. En este caso la parte judicial tiene un importante papel para que la información ascienda más allá de lo esperado, para que la descripción documental como tal, como la conocemos en nuestro gremio archivista, vaya más allá de lo esperado. Esto como tal ayuda a que nosotros los archivistas desarrollemos un método de descripción y como tal nos permita tener una
una descripción documentada, normalizada, lo que permite ir más allá de las fronteras y lo que a su vez también permite que se reglamente y podamos tener una próspera administración de la información desde el momento en que la producimos hasta su disposición final. Ahora pasamos a los objetivos de la norma ISAAR. Por tanto, el objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas de los productores de documentos de archivo y el contexto de su producción, de forma tal que esta como tal permite tener acceso a los archivos y sus documentos basados en una descripción de su contexto de producción que son relacionados en las descripciones de los propios documentos, con frecuencia en diversos y físicamente dispersos. Más que todo, esta parte busca que nosotros como tal la descripción archivística la hagamos de una manera precisa, ya que como tal los requerimientos de información para las diferentes fases, ya sean de investigación, tanto científica, legal, administrativa, estén al alcance de las personas. Es por eso que es de vital importancia que la documentación tenga una indexación y una descripción exacta y específica para que su utilización sea de manera consistente, sea de manera acertada y permita que la información sea recuperada en los momentos y tiempos que sean establecidos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción y utilización de los documentos de archivo que les permite interpretar mejor su significado y su trascendencia. Aquí como tal se busca que la información sea analizada, verificada de una manera objetiva, ya que por ende es necesario que todos los investigadores, todas las personas que necesitan obtener información pueden tenerla de una manera consistente y clara. Esto se hace con el fin de que el usuario como tal tenga una investigación veraz y objetiva de cómo la información se describe de una manera correcta para que ésta sea validada y sea precisa en el momento en que sea consultada. La identificación precisa de los productores de información incorporando las descripciones de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias, y el intercambio de estas entre instituciones, sistemas y redes. Aquí es donde nosotros vemos que la importancia de las TICs, de las tecnologías de la comunicación, es un elemento esencial para la descripción y normalización de la información y la documentación desde el momento en que se produce hasta su disposición final como tal. Pasamos ahora a lo que es la estructuración de la norma. La presente norma determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad de archivos y sirve de orientación sobre la forma de integrar estos registros en un sistema descriptivo controlado. El contenido de la información proporciona en el registro de autoridad sea reflejada por las reglas y convenciones que utilicen la agencia que elabora el registro de autoridad. La presente norma agrupa elementos de información que contienen cada uno, como el nombre del elemento a describir, una definición del objetivo de elementos de descripción, una definición de la regla aplicada a cada elemento y, en la medida de lo posible, que es lo más recomendable en estos casos, ejemplos que ilustren la aplicación de la regla o reglas. Como tal, los párrafos solo están numerados para facilitar las citas. Esta numeración no se debe utilizar para designar los elementos de la descripción o para establecer el orden de la estructura de las descripciones. Los elementos de las descripciones es un registro de autoridad de archivos que están organizados en 4 áreas de información. Aquí es donde nosotros empezamos a hablar de cada una de las áreas de esta norma. Como tal está el área de identificación, en la que se incluye la información que identifica
a la entidad que se está describiendo y que define un punto de acceso normalizado. Está la segunda área de descripción, el cual proporciona información pertinente sobre la naturaleza y contexto y actividades como tal de la entidad que se está describiendo. El área de relaciones, que es la tercera, es la que consigna y describe las relaciones con otras instituciones, personas y familias. La cuarta como tal establece el área de control. Como tal, esta se identifica de una forma unívoca en el registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué agencia se crea y se actualizó el registro de autoridad. Pasamos ahora a describir las áreas y elementos que se deben incluir en el proceso de descripción bajo la norma ISAR. Los elementos fundamentales el cual se debe tener en cuenta para la descripción de la norma ISAR son, por decir, la producción, el acceso, la conservación y organización para su proceso de descripción. Como tal, en el medio archivístico, la descripción, en este caso que habla de la norma ISAR, son elementos bases como tal. El acceso a la información es uno de ellos, ya que como tal, si poseemos una descripción acertada, una descripción normalizada, esta como tal, el acceso a la información será mucho más ágil, será más rápida, los accesos a ellos de los usuarios será de una manera más profesional. ¿Por qué? Porque como tal, nosotros los archivistas y los profesionales en la información está en nuestra labor tener a disposición toda la información disponible para que los usuarios accedan a ella de una forma fácil, que todo sea analizado y verificado, y como tal, esto como tal permite que esta descripción ayude a la persona a tener una perspectiva de una mejor investigación, tanto científica, académica, estudiantil, de toda la información que se produce. Esta como tal nos ayuda a identificar todas las áreas del conocimiento que nos permite describir y así tener actualizada una gran base de datos, el cual permite que las personas en el momento de su consulta sea mucho más fácil accesar. Aquí también los elementos a incluir están, como lo mencionaba anteriormente, las tecnologías de la información. La tecnología hoy en día está tan avanzada, está tan llena de elementos que permiten que la profesión archivística vaya mucho más allá de lo esperado. Esta como tal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es la base fundamental. Nosotros como tal debemos ser fieles al uso de estas herramientas. Es por eso que, a mi punto de vista, los elementos más importantes bajo la descripción de la norma ISAR es el uso de herramientas tecnológicas. Esto permite que no solamente la información sea consultada de manera ágil y en tiempo real sea accesible a ella. Esto como tal nos da el visto bueno que todo sea automatizado. Ya digamos, dejamos de tener la perspectiva de que toda la información, todo el documento esté soportado en papel. Los elementos electrónicos en este caso juegan un papel muy importante, ya que todo se puede hacer en línea, el uso del papel se dejará a un lado, y como tal esto permite que la persona desde la comodidad de sus hogares no necesariamente tiene que presentarse en el lugar, sino que ahora todo se puede hacer en línea. Ese es un elemento principal que yo considero incluir dentro de la descripción de la norma ISAR. El uso de tecnologías de la información y la comunicación son elementales, son de vital importancia, para lo cual nosotros como archivistas debemos utilizar para la normalización y descripción de cada una de las unidades de información
el cual se esté habilitando información que sea accesible para todo el público y personas interesadas en adquirir este tipo de información. Como tal, esa es el principal objetivo que yo podría incluir en los elementos a incluir bajo la descripción de la norma ISAAR, los elementos tecnológicos. Ahora vamos a hablar sobre las descripciones, ejemplos de descripciones archivísticas según la norma ISAAR. Nosotros para la descripción archivística debemos tener muy presente cuáles son los tipos de instrumentos que vamos a utilizar para tal descripción. En este caso, y lo que más se considera factible en estos casos, es utilizar lo que son los inventarios y los catálogos, en especial los inventarios. ¿Por qué? Nosotros para un proceso de descripción como tal, lo más importante es tener objetividad y tener muy en presente cuáles son los tipos de herramientas que vamos a utilizar para el proceso de la descripción archivística documental. Como tal, los inventarios son el principal foco y la principal herramienta que nosotros en el gremio archivística tenemos para poder acceder a realizar la descripción. Como tal, los inventarios son la base fundamental, es la herramienta básica para que nosotros podamos realizar una descripción detallada, objetiva y veraz. ¿Esto con el fin para qué? Esto se hace con el fin de que nosotros tengamos descrito, identificando cada tipo documental que se produce, tanto una persona, porque una persona natural desde el momento de su nacimiento produce información. Nosotros como tal estamos en la disposición de describir cómo será ese tipo de información. Las entidades en el momento de su fundación también generan información. Esa información como tal es de vital importancia porque se refleja la evidencia como tal de la funcionalidad tanto de una persona desde el momento de su nacimiento, una entidad desde el momento en que se funda, y como tal la descripción como se ve enfocada, como nosotros la vemos enfocada, como debe hacerse, es a través de inventarios. Y esos inventarios nos ayudan a identificar cada uno de estos aspectos en que la información se ve reflejada, tanto en medios físicos, medios electrónicos, dependiendo del tipo de formato, dependiendo del tipo de herramienta por la cual esta información se ha creado. Es de vital importancia tener las bases, tener el criterio, tener las herramientas necesarias para poder acceder a esa información de una manera detallada. Y como tal, los inventarios es la manera más asertiva en la cual nosotros podemos acceder a esa información. La información va a estar muy bien descrita y valorada, y la función de investigación como tal se va a ver reflejada como una investigación que esté estructurada y que identifique cada aspecto que la información contiene en sus diferentes normas y aspectos a seguir. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.